Hola, muy buenos días. Seguimos nuevamente en este estudio de la segunda venida de Cristo, la cual es inminente. Eh, Nosotros estamos en el periodo de tribulación. Ese es el periodo del tiempo que nosotros estamos estudiando. Vimos un panorama ya de la tribulación, sus terrores. También estudiamos el lugar de Israel dentro de la tribulación. Sabemos que comienza con ellos. En el centro llama toda la atención y la persecución va hacia ellos y termina el Señor Jesucristo salvándolos y rescatándolos de este tiempo. Comenzamos a analizar un poco la historia de las naciones y qué tienen que ver ellos en la tribulación, lo que son los países, los pueblos. Y algo alcanzamos a ver acerca solo del tiempo de las naciones y vimos ese panorama de las naciones. Hoy nos toca comprender un poco mejor al líder mundial que va a tener las naciones en este periodo de tribulación. Solo vamos a dar una mirada en el interior de la persona del anticristo. De eso se trata el día de hoy, el anticristo, y veremos el aspecto interno de él, su mente, su carácter. Vamos a entender las convicciones que tiene, lo que está en lo profundo de su ser, sus objetivos, para que la próxima semana nosotros podamos ya entender mejor por qué hace todo aquello, cuál es el sistema de gobierno que levanta. Y hoy estudiaremos solo lo que está dentro de su cabeza. Vamos a tratar de comprender la mecánica interna que él tiene y de dónde nace y por qué llega a ser todo esto en la tribulación descrito en la Escritura. Juan hace la siguiente aclaración: hijitos, ya es el último tiempo y vosotros, según oísteis, el anticristo viene. ¿Cómo ellos lo oyeron? Porque claramente está escrito por los profetas del Antiguo Testamento. Vendrá un líder global dirigido por el mismo Satanás en los últimos tiempos. Jesús también habló de él. Por lo tanto, Juan dice, según vosotros oísteis, el anticristo viene. Para entender lo que realmente está pasando en la cabeza de esta persona, tenemos que recordar que Satanás ha estado en guerra contra Dios por mucho tiempo ya. De allí nace todo. Cuando Lucifer decide llegar al trono de Dios, intentar apoderarse de la autoridad que tenía Dios, por supuesto Dios no lo permite y comienza esta rebelión. Un tercio de los ángeles son arrastrados por Lucifer y se convierten en sus demonios y ahora hacen su voluntad. Satanás ha estado buscando dañar a Dios y ha tratado de imitar el diseño de Dios para confundir a su pueblo. Lo que Satanás no ha podido hacer es llegar a Dios. No tiene la autoridad, no tiene el poder para hacerle daño a Dios. Por lo tanto, lo que él trata de hacer es estropear lo que a Dios le importa. Trata Satanás de estropear los planes de Dios, destruir la palabra de Dios. ¿Cuántas veces la ha atacado en la historia? Y donde más se esfuerza es en destruir a las personas que Dios ama. Y Satanás ha atacado particularmente la simiente profetizada por el mismo Dios en Génesis 3:15. Dios prometió que la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a Satanás. Dios dijo que vendría un hombre que destruiría a Satanás. Y él sabe quién es Jesucristo. Los demonios lo reconocían cuando Jesús estaba en la tierra y le llamaban el Hijo del Altísimo. Y Cristo los tenía que callar. Por lo tanto, Satanás sabe quién es ese hombre esa simiente que iba a destruirlo. Y desde el principio Satanás intentó destruir esa línea de generaciones y personas que estarían en la genealogía de Jesús. Él ha tratado de destruir al pueblo de Dios, los planes de Dios y especialmente al Mesías. Le hizo un ataque a él. Es interesante trazar los intentos que ha tenido Satanás para destruir el plan de Dios, el programa de Dios. Y cuando comprendamos estos intentos que ha tenido Satanás en la historia, vamos a entender mucho mejor al anticristo que va a estar haciendo exactamente lo mismo durante estos 7 años de tribulación. Primero, Satanás intenta distorsionar la raza humana. Génesis 6:2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y es polémico el pasaje.
Sin embargo, la Escritura nos confirma que son espíritus encarcelados que el Señor tuvo que castigar y mediar. Lo que hacía Satanás en este caso era interferir en la línea de descendencia de donde saldría el Mesías. Básicamente lo que tenemos acá es un intento de distorsionar y de hacer algo inhumano en esa genealogía. Tú tienes acá demonios cohabitando con mujeres, tratando de producir seres corruptos, alejándolos aún más de la imagen de Dios y así frustrar los planes de redención que las personas tienen en Jesucristo. Estos fueron encarcelados, como le decía, Dios trajo el diluvio, destruyó todo aquello y salvó solo a Noé y su familia. Satanás también intenta nuevamente destruir al pueblo de Dios en Éxodo capítulo 1, con Faraón, esta figura, mandando a matar a todos los hijos varones. Él quiere eliminar la línea de personas de donde saldría el Mesías. Luego tenemos a Satanás tratando de destruir la línea de los reyes de Israel. Un recuento fascinante está en Segunda de Crónicas, donde Satanás trata de destruir el linaje completo de los reyes. Segunda Crónicas 21:4. Fue elevado, pues, Joram, y así se da esta historia, al reino de su padre. Y luego que se hizo fuerte, ¿qué hace este rey que asume Judá? Mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los principales de Israel. Esto es en el reino de Israel. Mató a todos excepto uno. No se asesinó, por lo tanto él quedó y él tuvo hijos. Pero luego llegan los árabes y matan a todos sus hijos, excepto uno nuevamente. Luego continúa la historia y el rey que quedó en Israel era aconsejado por su madre para hacer impíamente. Entonces Jehú ejecuta a los hermanos del rey y finalmente al mismo rey, Ocosías. La madre de Ocosías, viendo que el rey era muerto, se apodera del trono, manda a matar a toda la familia real. Nuevamente intentos. Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levanta y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero ¿sabe qué? Mató a todos, excepto a uno nuevamente. Un bebé se salvó y fue escondido por 6 años. Y de aquel bebé Dios levantó el Mesías. Lo que pasa en esta historia es que Satanás intenta una y otra vez de destruir la línea de los reyes de donde saldría Jesucristo. Hace su mejor esfuerzo, pero es un perdedor Satanás contra Dios. Tenemos luego la historia de Esther. Y Amán manda a exterminar a los judíos nuevamente, un intento. Otro intento es con Herodes, que manda a matar a los niños judíos, pero uno se fue a Egipto. ¿Recuerdan? Satanás intenta destruir a Jesús tentándolo. En un momento impulsa a una multitud a tirar a Jesús por el precipicio, en Lucas 4:29. Hay intento tras intento de Satanás. Y luego lo tiene. Al fin lo tiene y lo clava en una cruz. Pero a los 3 días, Dios lo resucita de los muertos. La lucha de Satanás contra Dios ha sido larga, pero Satanás no logra entorpecer los planes de Dios. Satanás siempre ataca a Dios, su palabra y su pueblo. Trata de destruir el programa que tiene Dios. Hoy está atacando a la iglesia con todo lo que tiene. Y normalmente lo hace a través de la infiltración. Es lo más efectivo. Destruye por dentro la iglesia. Por lo tanto, tenemos que velar y orar por nuestra iglesia. Amén. Vemos nosotros ahora el tiempo de tribulación. Un último esfuerzo que va a hacer Satanás por destruir al pueblo de Dios y apoderarse de esta tierra definitivamente. En Apocalipsis 12 vemos nosotros una gran batalla en el cielo. Miguel con sus ángeles, Satanás y sus demonios. Los ángeles le derrotan a Satanás, lanzan a los demonios a la tierra, los sacan del cielo. Y los abismos son abiertos, donde estaban estos espíritus encarcelados, y comienza esta gran tribulación. En este punto, donde estamos en la mitad de la tribulación, Satanás intentará nuevamente destruir a Israel, aunque no lo logrará.
Él levanta un hombre en quien va a revivir el mismo espíritu feroz que ha existido en todas las oportunidades anteriores de tratar de destruir a Israel, pero va a ser potenciado al máximo por Satanás y sus demonios. Él va a tratar de convertir un mundo de tanta rebeldía que sea imposible para Jesús invertir ese escenario. En este tiempo va a ser la mayor actividad de los ángeles, lo hemos dicho, pero lamentablemente también va a ser la mayor actividad de los demonios. Satanás está trabajando en perjudicar los planes de Dios, anularlos, y hará que este hombre poderoso tenga un dominio tal que sea imposible para Jesús quitárselo de la tierra. Satanás trae al anticristo. Él lo pone en escena. Apocalipsis 13:2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y boca como de león. ¿Recuerdan esa figura que veíamos en Daniel? Donde habían varios imperios, unos como leopardo, otros como oso. Está aquí mostrando esta bestia nueva, este nuevo anticristo, que es una mezcla potenciada de los imperios anteriores. Y dice, el dragón le dio su poder, y su trono y grande autoridad. Este hombre va a hacer el gran esfuerzo de Satanás para frustrar los planes de Dios y dañar al pueblo de Dios. Vamos a ver un par de características generales de este poderoso personaje y después vamos a ahondar un poquito en ciertos detalles de la vida de él. Primero, características generales del anticristo. Este hombre tiene capacidades superiores a la mayoría de las personas de este mundo. Primero, él va a ser un genio intelectualmente hablando. Daniel 7:8 nos dice, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Los ojos, en términos bíblicos, habla acerca de la inteligencia, la capacidad de ver, de entender. El anticristo va a tener un coeficiente intelectual altísimo. En el versículo 20 de ese mismo capítulo nos muestra nuevamente estos ojos. ¿Recuerdan a Adán y Eva cuando tomaron el fruto? Sus ojos fueron abiertos. ¿Qué fue eso? Y entendieron. De alguna manera entendieron. El mal, por supuesto, fue malo, nocivo. Pero ellos, los ojos hablan de entendimiento, de capacidad intelectual. Y este hombre va a ser un genio. Otra cosa, va a tener una capacidad de oratoria tremenda. En Daniel 7 se nos muestra también estos mismos versículos que tiene una boca que habla grandes cosas. Se ve bien este tipo, convence, es carismático, atrae, seduce con sus palabras. Es totalmente creíble, tú al conocerlo querrías que él se haga cargo de todo, porque tiene capacidades, tiene comunicación. Él va a ser un gran orador. También va a ser un tremendo político, extraordinario político. Lo que mancha la política el día de hoy nos obliga a hacer una definición de la política, porque no va a ser un hombre despreciado. La política, ¿qué es en sí? Es una ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas. ¿Sabes qué? El anticristo es un experto y va a ser un experto en organizar las sociedades humanas. Es bueno tener una sociedad organizada, un gobierno. Dios lo estableció, Dios puso autoridades. El problema es que los gobernantes no se han convertido a Dios. Seguimos con el mismo problema de fondo. Los reyes consultan unidos en contra de Dios. Daniel 11:21, hablando de este personaje, del anticristo, dice que le sucederá en su lugar un hombre despreciable al cual no darán honra del reino, la honra del reino, pero vendrá, fíjense, sin aviso y tomará el reino con halagos. Con halagos. Así obra este hombre. Específicamente la figura del anticristo es manejada políticamente a la perfección. En Daniel 11:32 se nos aclara, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Con lisonjas.
opera este ser. Apocalipsis 6:2, recuerden que cuando aparece el anticristo, él venía triunfando con un arco, pero sin flechas. Él logra llegar al poder pacíficamente o políticamente. Viene en paz. Logra este pacto de paz en Jerusalén, en un Medio Oriente que no descansa, palestinos que intentan reclamar que es su tierra, los israelitas que no quieren soltar su territorio ya obtenido, el mundo musulmán instalado en medio del terreno más sagrado que tiene Israel, y este hombre logra un acuerdo de paz en medio de ellos. Es un político tremendo. Va a tener también capacidades comerciales poderosas. Daniel 8:25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, sin aviso destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Va a lograr este tipo una tremenda fortuna. Apocalipsis 18 nos muestra, y tú puedes leer, el enorme mundo comercial que montó solo en un par de años. Nunca antes visto en la historia de la humanidad. Comercialmente es tremendo. Y también es un estratega militar, experto en la materia. Daniel nuevamente nos aclara, 7:23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos. Y toda la tierra, a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Eso es poder militar. Según Apocalipsis 13:4, se pregunta ahí, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Habla de países del norte en Daniel 11 y países del sur que se enfrentan a la bestia, se rebelan contra ella. Y Daniel 11:22 dice lo siguiente: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, como con una inundación de aguas. Será todo destruido. Él llega al poder en supuesta paz, pero en el camino saca sus dientes y mostrará su poderío militar. Aquí tenemos a las naciones que se están resistiendo, se están rebelando algunas, tal como lo hizo el Imperio Romano, pero siguieron dominando. Y así va a ser con el anticristo. Se le van a rebelar algunos, pero él va a seguir dominando. Luego, sabemos que él es un líder extremadamente religioso también. Con su aparición logra influenciar a que las religiones se enfoquen en él. Él trabaja a través de esta iglesia falsa que va a quedar. En Apocalipsis 13, él cambia su discurso y obliga a que todo el mundo lo adore. Este anticristo cumple con el perfil de un superhombre. Fíjate todo lo que tiene. Ante nuestros ojos va a ser un líder extraordinario. No vamos a estar nosotros, pero quienes lo vean ante los ojos del mundo, va a ser un líder extraordinario. Cualquiera que lo conozca va a desear que él tome la batuta. Él puede resolver problemas. Él nos puede liderar, va a decir el mundo. Este líder es el clímax de Satanás para llevar a todo el mundo a un dominio bajo su poder, alinear a todas las naciones para enfrentar a Cristo en su retorno. Satanás le hará la guerra a Cristo. Cree que puede ganar, cuando la historia le ha dicho lo contrario, una y otra vez. Entendiendo este panorama del líder de estas naciones, vamos a ver un aspecto un poco más profundo, que obviamente no se va a dar a conocer al mundo, lo van a mantener en privado, pero sin duda es tremendamente escalofriante. Repasemos un poco este tiempo de las naciones. Nabucodonosor tiene un sueño y lo olvida. Dios pone a Daniel frente a él para explicarle todo lo que las naciones deben escuchar. Daniel 2, del 31 al 35, se explica todo, la imagen siendo destruida por una piedra cortada, no con mano, que después esta piedra llena toda la tierra. Jesús va a destruir esta última fase de la era de los gentiles en su retorno. Esa es la piedra cortada sin mano, Jesucristo. Daniel lo interpreta preciosamente. Él le dice,
Tú eres la cabeza, a Nabucodonosor. Y después de ti, dice, se levantará otro reino inferior al tuyo. Y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre la tierra. Medos persas aparecen, tercer imperio es Grecia. Y luego viene el hierro, que es Roma. Vendrá una última parte, al final, en los pies, que no se mezcla. Una parte fuerte y una parte débil. Es una confederación de 10 fuerzas que en la última etapa de las naciones se ve actuar. 10 dedos, 10 cuernos, según Daniel 7:44. La última formación de Roma, que se verá, la estuvimos estudiando la semana pasada, y ellos se coordinan en organizaciones. ¿Qué organizaciones hoy día existen? ¿Cómo se organiza este mundo, estos países, estas naciones, las autoridades? Con la ONU, con la Unión Europea, con el Fondo Monetario Internacional, que son los que regulan la moneda del mundo, con el CFR, que son el Council of Foreign Relations, que son prácticamente los asesores de todos ellos, y actúan en distintos gobiernos de distintos países el día de hoy. Después de estos días, dice, será establecido el gobierno de Cristo. Roma fue el último imperio y nunca se vio una organización de 10 poderes, pero hoy sí lo vemos. Hoy vemos organizaciones de 10 cabezas, 12 personas a cargo, están tomando la forma final que el Señor profetizó. Lo que Satanás sigue intentando hacer una y otra vez es estropear los planes de Dios y generar, fíjate, un quinto imperio y evitar el cumplimiento de esta profecía. Dios dijo, son 4 imperios y el último va a tener una forma distinta para ser roto por Cristo. Bueno, Satanás ha tratado de incorporar imperios para destruir esta profecía. ¿Cómo lo ha intentado en este tiempo, desde que vino Jesucristo en adelante? Lo intentó con Rusia, conquistando Siberia, gran parte de Asia, incluso cruzaron el estrecho de Bering llegando hasta Alaska. Lo quiso hacer Satanás con ellos. Quiso tener un quinto imperio para que esta profecía no sea fidedigna. Lo intentó con China. ¿Cuánto creció China en su tiempo? Y ¿sabes qué? También lo intentó con la Alemania de Hitler. Y Hitler pasa a ser un tipo del anticristo, una figura del anticristo, y lo vamos a entender por qué. Para que entendamos lo que va a ser este gobernador de las naciones, conozcamos un poquito este gobernador de Alemania que tiene características del anticristo. Hitler. Está documentado. Él, sin lugar a dudas, fue influenciado demoníacamente. ¿Para qué? Para establecer un gobierno mundial. Lo decía una y otra vez. Quería establecer una autoridad de una raza superior. Un tremendo ejemplo de lo que será el anticristo. Va a llevar a cabo los planes de Satanás. Hay libros que documentan esto. Uno de esos es El Retorno de los Brujos, por Jacques Bergier y Louis Pauwels. Este es un escrito que no es cristiano. Contiene recopilaciones de acontecimientos de Alemania en ese tiempo y con tremendos volúmenes de testigos oculares. Están registrados ahí. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con lo que promueven. Sin embargo, lo que está registrado como testigos oculares nos sirve para argumentar esto. Hitler, y esta es la conclusión de ese libro, Hitler estuvo controlado por fuerzas que están fuera de este mundo. Ese es el caso de este libro. Eso es lo que argumenta una y otra vez, con distintas personas que estuvieron en torno a Hitler. Es imposible, decían ellos, es imposible saber los planes políticos de Hitler sin saber sus creencias más profundas y sus convicciones sobre las relaciones mágicas, decían, entre hombres y el universo. Dice que Hitler estaba fascinado con el misticismo. Se sumergió en él y vio un milagro de su propio destino como fuerzas del universo actuando en él.
las mismas fuerzas que lo llevaron a predicar incluso un evangelio distinto para la humanidad. ¿Quién ha tratado de deshacerse del evangelio original que dejó el Señor Jesucristo? Satanás. Hitler quería conquistar al mundo, pero era más que eso su ambición. La ciencia, él decía, la ciencia admitida en Occidente y naturalmente la religión judío-cristiana es un cómplice y una conspiración que es preciso destruir. Así se refería él a todo lo que tenía que ver con Cristo o Dios. En la mente de Hitler estaba la idea de este puzzle cósmico con una corriente de energía fluyendo en él. Para entender esta ambición que tenía, hay otro libro también que se llama The Hollow Earth, This Hollow Earth, esta tierra hueca, por Eric Norman, en el 72 se escribió esto, a unos 20, 25 años después de todos los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. El regimiento de Hitler, en el regimiento de Hitler, existió un culto secreto dedicado a este macabro misterio de la tierra hueca. ¿Y qué es eso? Es la creencia en que en el centro de la tierra hay seres espirituales más avanzados que si en algún momento determinado van a subir a la superficie, se van a apoderar de ella, van a dominar el universo. En ese momento van a destruir a todos los que estén no alineados con ellos, y Hitler estaba totalmente convencido de eso, y sus equipos debían ser leales a estos seres más fuertes que ellos. Estamos hablando de demonios. Mientras tú empiezas a creer cosas así, Satanás toma control fácilmente. Se registran en este libro varias expediciones de Hitler con un equipo al centro de la Tierra. Hay más situaciones que quedan aquí de constancia de lo cercano que estaba Hitler a estas fuerzas satánicas. Si estudias la vida de Hitler, te vas a dar cuenta que su vida completa estaba permeada por el ocultismo. Y en estos libros hay registros de alucinaciones de Hitler, viendo a quien no puede nombrar. Así se refería a él. Satanás convenció a este personaje que existía un nuevo grupo de seres, los hombres dioses, y él podía llegar a ser uno de ellos. Es que lo que está pasando acá es que quieren hacer Génesis 6 todo de nuevo. Quieren exterminar de paso también el pueblo de Dios, los israelitas. Este fue un esfuerzo colosal de Satanás. Pero Dios tenía otros planes. Dios tiene el plan de terminar esta fase de las naciones, no con un quinto imperio que Satanás pueda montar, sino con una confederación de 10 potencias, 10 autoridades que se armen como el imperio romano lo hizo, con alianzas, sin mezclarse, tal como hoy día lo estamos viendo interactuar. Así está funcionando. Así que como Hitler fue influenciado por Satanás, el anticristo también lo será. Y por supuesto, van a ocultar eso muy bien. El mundo no lo va a ver. El mundo va a estar encantado con su fachada. Va a querer que él gobierne. Pero no van a saber lo que está en lo profundo de su mente. Este anticristo va a estar fascinado y obsesionado por Satanás y todas estas teorías. O quizás unas nuevas. La Escritura también nos ayuda a entender mejor el carácter de este anticristo. Nosotros estamos en este día solo analizando la parte interior, su mente. ¿Qué hay en esta cabeza? Que va a ser todo esto que vamos a describir la próxima semana. Veamos un par de tipos de anticristo que en la Escritura están registrados. Por ejemplo, Caín. ¿Qué era Caín? Un homicida desde el principio, marcado, y que siguió a Abel por su religión. Mira el cuadro que nos da el Señor. Estudia la vida de Caín y vas a entender mejor cómo es el anticristo. Nimrod, un cazador vigoroso, que significa rebelde. Otro tipo de anticristo nos muestra aquí qué pasa con él. Construyó un reino llamado Babel. Aparece Babel en Apocalipsis. Une las religiones, une los poderes políticos y todo lo hace sin Dios, tal como lo hará el anticristo. Tienen mucho conocimiento, tienen ciencia, tienen avances científicos ellos,
se rodea de círculos religiosos, pero en realidad es un ególatra, es orgulloso, busca la unidad, pero solo para tener un mayor dominio, se cree superior. Ese es Nimrod. Sabe que será destruido y por eso maquina y presiona con todo lo que tiene para poder subsistir. Tipos de anticristo. Otros tipos, Faraón, Amán, Herodes, todos intentaron exterminar a los judíos. Estudien la vida de ellos y van a entender cómo va a pensar el anticristo. Acab es otra figura de anticristo. Un rey, el rey más malo que tuvo Israel. Y se casa con Jezabel, quien adoraba a Baal, y Jezabel es tipo de esta gran ramera descrita en Apocalipsis, que es una confabulación de religiones, y vamos a estudiar eso más adelante, pero acá pasa a ser un tipo de anticristo por eso. El rey Saúl, ¿por qué se relaciona con el anticristo? Porque él se relacionó con las brujerías, y pasa a ser un tipo de anticristo también. Y es interesante estudiarlo con esa mirada. ¿Saben que Primera y Segunda de Juan hablan de este espíritu del anticristo? ¿Qué hace el espíritu del anticristo? Niega que Jesús es Cristo. Niega al Padre, niega al Hijo. Engaña, seduce con filosofías. Pero siempre en oposición a todo lo que es Dios. Estamos frente a una persona que encanta al mundo, pero que encarna a todo lo que Dios odia. Es un representante de las naciones que va a cumplir con la descripción de Juan, oposición a Dios en todo. Y paradójicamente la gente lo va a amar, va a ser admirado, va a ser creíble, va a ser una persona que inspira desarrollo, una persona exitosa, va a ser una persona con un liderazgo nato, pero alimentado por su propio Dios y por ese Satanás que va a estar junto a él. Vamos a considerar un par de nombres y aquí con esto vamos a terminar. Nombres para poder entender mejor a este personaje, cómo la Escritura le llama. Y la próxima semana vamos a entender el sistema que monta dentro de este periodo. El anticristo es llamado en Daniel 7 el pequeño cuerno. Pequeño cuerno. Después de esto, miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una cuarta bestia, espantosa y terrible, está hablando del anticristo, y en gran manera fuerte, el cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y sobre las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos, confabulación de 10 autoridades. Mientras yo contemplaba los cuernos, de aquí otro pequeño cuerno, y aquí aparece el anticristo. En este sistema, esta bestia terrible, sale el anticristo, el cuerno pequeño, y salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos primero. La cuarta bestia se refiere a Roma, y es una combinación de las 3 anteriores. Va a ser la última forma del imperio romano que van a tener las naciones. Se forma con estas 10 potencias, como decíamos. Y desde allí sale este nuevo cuerno. Solo conquista 3. Y el resto se somete a su autoridad. Comienza pequeño, pero crece poderosamente. Daniel 8:8 comienza a hablar también de uno de los generales de Alejandro Magno. Todo esto ya lo hemos visto. Y este general recibe el imperio griego. Lo hace crecer. Pasa a ser una figura anticristo, y es interesante sus características. Vamos a hablar de este general que crece dentro del imperio griego. No es el anticristo, pero es una figura. Fíjate cómo se describe a este. El macho cabrío que se engrandeció sobremanera, estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Alejandro Magno fue quebrado. En su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, de nuevo, que creció mucho hacia el sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos,
y por él fue quitado el continuo sacrificio, lo mismo que hace el anticristo. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. A causa de la prevaricación, le fue entregado al ejército conjunto con el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Este macho cabrío es Grecia. Los 4 generales, bueno, ahí están. Ptolomeo, Lisimaco, Eumenes, Antígono. Y este último, Antígono, fue muy fuerte. Fue vencido por Seleuco. De Seleuco primero, llamado Nicator, se forma una dinastía de Seleuco. Y de ahí surge Antíoco IV Epífanes. Este Antíoco, de esta línea de Seleuco, como lo dice la Escritura, deshonra el templo, persigue a Israel. Y Antíoco no es el anticristo, pero es una figura del anticristo. Este último crece en su territorio más que todos los otros generales, y como lo dice la Escritura, hizo cuanto quiso y prosperó. Hasta 6 años y medio casi dura su mandato. Es un tipo de anticristo, así trabaja el anticristo. Se apodera, parte de a poco, pero crece y se toma el poder. En Daniel 7 se sigue hablando del anticristo, con otras figuras. Leámosla y tratemos de entenderla. Estuve mirando, dice, hasta que fueron puestos tronos. Aquí es como ver Mateo 24, pero lo describe Daniel de manera maravillosa. Tronos, ¿para qué son los tronos? Para juzgar a este cuerno que apareció, que él es el anticristo. Entonces, aparecen estos tronos. Se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y un río de fuego procedía y salía delante de él. Y millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado. Recuerden la bestia, este sistema político que existe, que predominante en la tierra, en autoridades de las naciones, destruido y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. ¿Se acuerdan ese mes de diferencia que tenía Daniel? El último capítulo nos da un mes más. Bueno, aquí está pasando esto. Cristo está empezando a juzga a la bestia, al anticristo, y lo despedaza y lo envía al fuego, al lago de fuego. Y las naciones van a ser juzgadas ahí con Cristo. Miraba yo en visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. ¿Les suena parecido eso? Que vino hasta el anciano de días, le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahí está el panorama de Jesucristo siendo coronado por el mismo Dios para reinar estos 1000 años. El cuerno fue aplastado, sí, fue quemado. El resto de las bestias, las naciones, se quedaron un tiempo más para que Cristo los juzgue y luego no sean más, desaparezcan. Versículo 13, uno como el Hijo de Hombre. Eso es Mateo 24, eso es Apocalipsis 19. Destruye al anticristo, el Hijo hereda el reino. Así es el plan de Dios, así lo tiene establecido. Sigamos leyendo un poquito más acerca de este anticristo. Nos dan nombres aquí, este cuerno, tiene significado todo esto. Pongamos atención, dice, estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ya vimos todos estos imperios. Después recibirá el reino los santos del Altísimo. ¿Quién gana al final? Los santos del Altísimo, Cristo. Poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan distinta a las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro,
uñas de bronce, devoraba, desmenuzaba y las sobras las hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía su cabeza y del otro que había salido, ahí está el anticristo, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno que tenía ojos, boca que hablaba grandes cosas, parecía más grande que sus compañeros. Este cuerno pequeño creció, aumentó su poderío. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahí estamos en la segunda mitad de la tribulación. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. A los santos del Altísimo se le da. Llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Amén. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará, despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Ahí está el poderío del anticristo. Se toma 3 autoridades él, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Será entregado en sus manos hasta tiempos y medio tiempo. Nosotros ya entendemos esa figura. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido, arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Qué tremendo lo que aprendemos de este cuerno pequeño que luego crece. Otro título que tiene el anticristo: un rey altivo de rostro. Daniel 8:23, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostros y entendido en enigmas. Un rostro fiero, de eso se trata. Un rostro altivo, enojado. Y entenderá enigmas. ¿Qué es eso? Cosas oscuras, cosas difíciles, los trucos, la magia. ¿Recuerdan a Hitler? ¿Por qué es tipo de anticristo? Porque el anticristo se va a inmiscuir en todo el ocultismo, en todo el misticismo. Va a sacar información del dominio de las tinieblas para poder ejercer su gobierno. Rey altivo de rostro. Daniel 8:24, y su poder se fortalecerá más, no con su propia fuerza. ¿De dónde sacará fuerza entonces? Si no es de sí mismo, no es de Dios, es de Satanás la fuerza que él saca. Causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Así será este anticristo. Se levanta contra el mismo Cristo. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. Ahí tenemos este título de rostro altivo. Hace prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandece y destruye a muchos, y le hace la guerra al príncipe. Pero ¿sabes qué? Dice ahí: va a ser quebrantado, aunque no por mano humana. Sobrenaturalmente el mismo Cristo lo va a poner en su lugar a este anticristo. Jesús viene en Apocalipsis 19, y el gran ejército de la tierra, liderado por este anticristo, para hacer guerra contra Cristo, se enfrenta y Jesucristo lo vence. Este anticristo y falso profeta son lanzados al lago de fuego, y Cristo termina con ellos, tal como lo dice Daniel. Un tercer nombre que se le da: el príncipe que ha de venir. Príncipe que ha de venir. Después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué pueblo? Ya sabemos el nombre de él, príncipe que ha de venir, pero el pueblo de este príncipe destruye la ciudad. ¿Qué
pueblo destruyó la ciudad y el santuario en el año 70 después de Cristo? Roma. Roma. ¿De dónde saldrá este príncipe que ha de venir? Saldrá de un tipo de gobierno similar al Imperio Romano, que va a revivir en estos últimos tiempos, y así lo estamos viendo. Daniel 9:27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí aparece otro nombre, el desolador. ¿Qué es eso? Desolador significa angustiar. Eso va a ser el anticristo. Eso está en su corazón, en su mente. ¿Recuerdan el nombre que se le dio a este periodo de tribulación? La angustia de Jacob. Porque el desolador va a estar angustiando al pueblo de Israel. Va a estar devastando, va a dejar estupefacto a muchos. Va a arruinar, destruir, desamparar, etc. Suena exactamente a lo que Satanás hace como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Por qué? Porque el anticristo es su instrumento. Es instrumento de Satanás. Otro nombre, el rey que hace su voluntad. Y el que vendrá contra él hará su voluntad. Así se declara en Daniel este personaje. Hace su voluntad. No hay quien se le pueda enfrentar. En la tierra, y dice, y estará en la tierra gloriosa, el cual será consumida en su poder. Y nuevamente el versículo 36, y el rey hará su voluntad, se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, dice ahí. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará. Y hasta que todo sea consumado en la ira, porque lo que está determinado se cumplirá. Tendrá su tiempo este anticristo, pero luego se acaba. Dios tiene el suyo, Cristo tiene el suyo. Versículo 37, del Dios de sus padres no hará caso, mira, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿Sabe qué? El Dios de sus padres, no escucha a nadie este tipo. Tiene un ego tremendo. Muchos se preguntan, bueno, ¿va a ser judío, americano? ¿De dónde viene este tipo? Judío no va a ser, y eso está claro. Porque en Daniel 9:27 se identifica a este anticristo con el pueblo que destruyó Jerusalén. Y ese fue Roma, no fue Israel. En Apocalipsis 13 se habla del mar, que de ahí sale esta bestia, y eso es simbólico de las naciones, de los pueblos, de los países, no de Israel. Este tipo va a ser un antisemita, los va a odiar. La mayoría de los tipos de anticristo también, otra razón, en la Biblia, no son judíos. Tienes a Nimrod, tienes a Faraón, tienes a Herodes, tienes a Amán. Caín, que venía por otra línea también. Entonces, ¿de dónde viene? ¿Qué pueblo destruyó la ciudad? Roma. Y lo más probable, aquí hay probabilidad, no lo tengo tan claro en la Biblia, pero es probable que sea europeo este anticristo. Más, dice ahí, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata y con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Este es un militar, adora el poder. Toda esa es la descripción del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento. Veamos un poquito del Nuevo Testamento. ¿Cómo se le llama a este gobernador mundial en el Nuevo Testamento? Hombre de pecado. Tesalonicense nos dice lo siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os turbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido en que el día del Señor está cerca. Aquí estamos frente a una iglesia rapto pensante, acuérdense, pensaban que el rapto pasó, entonces le dice tranquilo, y les doy un dato, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Hombre de pecado, que en el griego la palabra es anomía y significa la ilegalidad misma.
la maldad, la impiedad. Daniel 7:25 hablaba de que este tipo pensaba cambiar los tiempos y la ley. ¿Saben que este es un hombre sin ley? Está en total rebelión, hace su propia ley y ni siquiera la cumple. Él hace lo que quiere, hace como quiso, como era la figura del general de Alejandro Magno. Ahí apareció, hay otro nombre, el hijo de perdición. Prácticamente esta palabra está hablando de que es hijo del mismo infierno, destructor, de condenación. Judas fue llamado así, esto es interesante. Y unos dicen que el anticristo puede ser Judas resucitado. Pero sabe que no puede ser. No podemos decir eso porque no hay ningún precedente en la Biblia que permita que una persona que murió, se fue al infierno, sea resucitada. No existe eso. No va a ser Judas. Va a ser una persona dominada por las mismas fuerzas del infierno. Hijo de perdición. Y se nos da este último nombre, la bestia. Bestia. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. El mar, recuerden, se refiere a las naciones. Eso está según Isaías 17:12. Y aquí se detalla la arena del mar. Es probable también, nuevamente, es probable que sea del sector mediterráneo, desértico. Tiene sentido con el tema europeo, con Roma, con el territorio de donde estaban ellos. Apocalipsis 13:7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tiene autoridad sobre todos los países. Algunos se rebelan como en el Imperio Romano, pero él los aplasta, él sigue dominando. Y en Apocalipsis, versículo 15 dice, me dijo también, las aguas que has visto sobre donde la ramera se sienta, vamos a ver eso en la próxima semana, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Las aguas, el mar de donde salió la bestia, el mar son las naciones, de allá va a salir. Tiene cuernos. Cuernos en los animales muestran su poder, se defienden con ellos. Tiene coronas, por lo tanto, va a tener dominio también este hombre. Tiene 7 cabezas, ¿qué es eso? 7 cabezas, se pone complicado aquí. Dice Apocalipsis 17:3, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué es esto? Versículo 9 lo aclara. Esto, para la mente que tenga sabiduría, estamos teniendo sabiduría gracias a Dios, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. 7 cabezas son 7 montes. Los montes son dominios, son gobiernos, son autoridades. Ahora, literalmente, ¿qué ciudad tiene 7 montes? Roma, tú puedes estudiar, busca eso, y aparecen los 7 montes que están en Roma. Interesantemente, muchas ciudades han sido fundadas en nombre de las 7 colinas. De alguna manera, y es gigante la lista de ciudades fundadas con este nombre, 7 colinas. Quieren imitar a Roma. Mira lo alejado que están las naciones del Señor. Quieren ser como una nación impía, de donde va a salir el anticristo. Van a ser dominadas por él, van a ser engañadas por él. La Escritura sigue apuntando a Roma, a Europa. Probablemente de allí salga este ser. Es muy probable también que su trono esté en Roma. De allí haga su comando la primera mitad de la tribulación. Y cuando el templo esté construido, irrumpa en ese templo, lo profane y traslade su reino y su centro de operación a Jerusalén. Vamos a entender esa figura y van a seguir llevándonos a Roma, a la zona de Europa. De allí va a salir el comando de este anticristo. Apocalipsis 17 dice, y son 7 reyes. Ahí sigue, estas 7 cabezas, ¿se acuerdan? Ahora 7 reyes, es lo mismo. ¿Qué pasa con estos 7 reyes? 5 de ellos han caído. Uno es
Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Aquí ya se puso trabalengua. Pero síganme un poquito en esto. Si las cabezas son 7 montes, son 7 reinos, son 7 reyes, y ahora nos está explicando una sucesión de eventos de estos 7 reyes que han existido en esta tierra, que termina la bestia acaparando lo mejor de estos imperios y mostrando y potenciando todo lo que los reinos de las naciones han logrado sin Dios. Y esta bestia encarna lo que todos estos imperios hicieron. Se entiende lo que son estos 7 reyes. Son 7 formas exitosas de gobierno gentil. Y traza de alguna manera el gobierno de las naciones que han existido, y son estos 5 tipos de gobierno exitoso en el mundo, como Grecia, este imperio poderoso, Persia, Asiria, Babilonia, Egipto. Ahí tienes 5 grandes gobiernos, imperios que han resultado bien, entre comillas, para las naciones. Pero ya cayeron. Uno es. ¿Cuál es ese es? Cuando está escribiendo aquí Juan. Roma. Ese es el imperio que está en el tiempo vigente de Juan cuando está escribiendo esto. Y luego dice, y la bestia va a venir en un breve tiempo, va a durar un breve tiempo cuando venga. Aquí está el anticristo, y es esta primera mitad que tiene un gobierno mundial, toma poder en el mundo de forma pacífica, entre comillas, en acuerdos políticamente, y aparece la bestia, el octavo también. ¿Por qué? Porque en esa segunda mitad es otro tipo de gobierno el que él genera, y sigue siendo exitoso, sigue siendo poderoso, y va a la perdición este anticristo. Está declarado. El anticristo, queridos, es un tremendo personaje. El último pasaje que vamos a leer para cerrar este ciclo, Apocalipsis 13, 2 y 9, al 9. Y la bestia, seguimos hablando de este anticristo, era semejante a un leopardo, ¿se acuerdan lo de Daniel? A un oso y boca de león. Este anticristo es una mezcla de estos imperios, es poderoso, más que cualquier otro. Y el dragón le dio su poder, su trono, grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Ya? Y lo siguen. Y adoraron al dragón, que había dado la autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Así de poderoso va a ser. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Son los últimos 3 años y medio de la tribulación. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios. Ahí ya se muestra tal cual es. Ese tema del ocultismo, ese tema del misticismo ya es revelado. Aquí ya le da lo mismo. Y blasfemia contra Dios, blasfemia a su nombre, contra el tabernáculo y de los moradores, de los que moran en el cielo, incluso blasfemia contra nosotros que vamos a estar en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Está hablando contra Israel, contra cualquiera que profesa a Cristo dentro de ese periodo. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, no les quedó otra opción, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. La tiranía de este hombre finalmente lo va a llevar a su propia destrucción al enfrentarse a Cristo. Los santos deben esperar pacientemente, deben esconderse, deben huir. ¿Recuerdan cuando Pedro toma la espada, le corta una oreja a un soldado? Jesús le dice, vuelve tu espada a tu lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Jesús tenía a disposición 12 legiones de ángeles. ¿Sabe cuántos son? Según la cuenta romana, en sus legiones, eran unos 72.000 ángeles. Un solo ángel en el Antiguo Testamento mató a 185.000 soldados de las naciones. ¿Crees que necesita una espada de Pedro, Jesucristo? Jesús dijo, mía es la venganza, pero hay que ser paciente.
Satanás está haciendo todo lo mejor que puede en ese periodo, va a tratar de destruir el plan de Dios, va a intentar meter un quinto imperio como lo trató de hacer con Hitler y otras naciones, va a hacer todo lo que pueda para corromper el plan de Dios y destruir al pueblo de Dios. Pero el Señor no se lo va a permitir al final. Dios está cumpliendo la historia proyectada en su palabra y debemos oírle y cambiar nuestro corazón. Nuestro corazón. ¿Sabes qué? ¿Qué nos queda de todo esto? Yo sé que es mucha información y estamos haciendo un estudio bastante denso, que uno tiene que consolidar información de toda la Biblia. Es complejo. Pero ya tenemos claridad. El pecado no es un juego. El ocultismo es una cosa real. Dios lidia, encara. Él trabaja para rescatarnos y sacarnos de este mundo de pecado. Poder liberarnos del pecado que nos tiene esclavos. El pecado que nos va a hacer pasar una tribulación si no nos arrepentimos de corazón. Hemos hablado de un hombre que, insisto, ante los ojos de las personas va a verse muy bien. Pero este hombre está totalmente influenciado por Satanás. Va a buscar que todos se vayan a la perdición. Cristo murió en la cruz por ti. Cristo murió por nosotros para darnos una vida eterna. El diablo no va a descansar hasta dañar los planes de Dios y a las personas que Dios ama. Y entre esas personas estás tú. Dios te amó tanto que su Hijo Jesucristo murió en la cruz para que tú no tengas que preocuparte de este anticristo. No es tema para mí el anticristo. Lo exponemos, lo enseñamos, tratamos de que se entienda quién va a ser. Pero ¿sabes qué? No me da miedo. Ese tipo no va a enfrentarse a mí. Yo voy a ser rescatado por el Señor Jesucristo, porque Cristo está en mi corazón. Y así como está en mi corazón, puede estar en el tuyo. Tú tienes que pedirle perdón al Señor. Arrepiéntete de tus faltas. Entrégale tus cargas a Él. Y confía única y exclusivamente en la cruz de Cristo. Y Él puede salvarte de la condenación, de la tribulación y de este anticristo. Si ese es tu corazón, ora al Señor y dile: Padre, yo me doy cuenta que soy pecador, perdona mis faltas. Sé que me he alejado de ti. Hoy yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón, que me dé la vida eterna, que me salve, que me rescate, que me lleve con Él a su gloria. Dame la salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, querido. Si tomaste una decisión así, avísanos, queremos saberlo, queremos orar por ti, queremos explicarte más cosas, queremos hacer familia contigo, somos una familia espiritual. Así que, bueno, esa fue la enseñanza de hoy. Vamos a ver la próxima semana, ya vimos lo interno de este personaje, veremos lo externo ahora, lo que hace, su sistema, cómo monta, cómo opera en el mundo. Así que eso va a ser interesante también. Nos vemos en una próxima ocasión y que el Señor les bendiga mucho.